hermanos, feliz sábado para todos. La hermana Elida me ha anunciado que los niños van a tener clase. Si pueden pasar los niños, por favor, con la hermana Elida por este ladito. Allí les van a tener su clase a los niños en esta mañana. Bien, hermanos, es un motivo de alegría para mí estar con ustedes en esta mañana y compartir la lección de escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar con la lección y comenzar con el estudio. Vamos de rodillas los que puedan ir de rodillas y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, estas son las horas de tu día santo en la mañana. Nosotros hemos venido en calidad de hijos tuyos para estudiar tu palabra, Señor. Solamente pedimos que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento, sabiduría, que ponga tus palabras en nuestro corazón y sobre todo que nuestra voluntad, Señor, pueda obedecer tu voluntad, Padre. Señor, te pedimos que si alguien más viene en camino, apresure sus pasos y los traigas con bien para que puedan, Señor, escuchar tu palabra en esta mañana. Si ha venido alguien con un problema, una dificultad, una necesidad, queremos recomendarlo en tus manos, Señor. Hoy damos inicio a la semana de oración. Bendice a tu siervo, el hermano José Luis Gómez, y tráelo con bien hasta tu casa de oración, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hermanos, pues algunos tienen la inquietud de qué estudiamos en la escuela sabática. Y por esta razón, pues en esta mañana queremos transmitir este mensaje y grabarlo para que nuestros hermanos entiendan cómo es que nosotros estudiamos la escuela sabática. El libro que se está estudiando es el libro Hechos de los Apóstoles. Y vamos a hacer esto como referencia, hermanos, porque en las iglesias lo que tienen son folletos y estudian por un trimestre. Este es el último trimestre que las iglesias están estudiando, pero aquí en el sostén propio no es igual, porque aquí estudiamos el espíritu de profecía. Y en este caso estamos estudiando el libro Los Hechos de los Apóstoles y ya vamos por el capítulo 24, que lleva por título En Corinto. Y vamos a leer primero lo que nos dice la Biblia en Hechos capítulo 18, donde las niñas leyeron la lectura bíblica, pero ahí dice que este capítulo está basado en Hechos 18, capítulo 18, y vamos a leer en los versículos desde el 1 hasta el 18. Vamos a tener nuestras Biblias en las manos y vamos a leer esta escritura para que podamos saber de qué vamos a estudiar en esta mañana. En Corinto, Hechos capítulo 18, versículo del 1 hasta el 18. Vamos a leer. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El versículo 5 es interesante porque dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre se haga sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles,
porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso no lo olviden, hermanos, lo que el Señor le dijo a Pablo, porque de ahí nos vamos a basar durante la lección que vamos a estudiar. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía allí un voto. Miren qué tan interesante. Entonces aquí se resume el viaje de Pablo a Corinto. ¿Cuánto tiempo estuvo él en este lugar? 1 año y 6 meses. Siempre vamos a hacer una campaña de evangelismo, vamos a otro país y es 1 semana. En 1 semana no se logra nada. Hermanos, los hermanos en San Marcos querían estar escuchando el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cómo le vamos a predicar el mensaje de los 3 ángeles a una gente que ni siquiera conoce los mandamientos? Allí hay católicos que ni siquiera saben, hermanos, qué es la ley de Dios, qué es el sábado. ¿Cómo les vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 12 cuando dice la hora del juicio ha llegado? ¿Sobre qué se basa el juicio? A ver, ¿sobre qué se basa el juicio? La ley de Dios. Dios nos va a juzgar ahí con esa ley. Si usted va a la corte, ¿sobre qué se basa el juez para condenarlo a usted? La ley del condado, la ley del estado, la ley del país. Él tiene una ley. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar a una gente del mensaje de los 3 ángeles si no conocen ni los mandamientos? No van a conocer ni siquiera el término, lo que significa el juicio. Y hay hermanos que creen que cuando uno llega a un lugar, entonces que ahora hay que empezar a hablar de la profecía a la gente. La gente puede oír la profecía y la palabra de Dios dice que la profecía no fue traída por voluntad humana. Los santos nombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, un ejemplo de esto, antes de entrar en materia en la lección. La profecía de los 2300 días de tardes y mañanas, ¿de qué nos habla? Del santuario, nos habla del santuario. ¿Creen ustedes que a un católico que nunca le han hablado de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra va a entender esa profecía? Cuando empecemos a hablarle que desde qué año se dio la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, esa persona va a decir, ¿y eso qué? O sea, tanta fecha y tanta cosa que no entiendo, ¿qué es eso? Si usted le habla de Cristo a la gente, si usted le presenta a Cristo a la gente, como va a leer aquí, dice Cristo, dice, si yo fuere puesto en alto, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ¿a quién tenemos que presentar? A Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, estamos estudiando el capítulo 24 del libro Hechos de los Apóstoles. Entonces dice así: durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo en Grecia, sino en el mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles, empeñados afanosamente en los negocios y los placeres. Era un gran centro comercial, situado a fácil acceso de todas partes del Imperio Romano. Un lugar importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. Entre los judíos que se habían establecido en Corinto se contaban Aquila y Priscila, quienes más tarde se distinguieron como fervientes obreros de Cristo. Al reconocer el carácter de esas personas,
Pablo posó con ellos, o sea, el apóstol Pablo se quedó ahí con ellos. Y es lo que nos dice en el versículo 2. Hechos capítulo 18, versículo 2. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hechos capítulo 18, versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Eso, entonces lo que pasa es que Claudio desde Roma mandó a sacar a todos los judíos que estaban en Roma. Y en ese caso seguramente estos, Aquila y Priscila, ellos salieron de ese lugar. Y Pablo los encontró en Corinto. Ahí fue donde él los encontró. Se encontró con ellos. ¿Qué era lo que hacían Aquila y Priscila? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Cuál era el oficio de ellos? Eso, ellos hacían tiendas. Versículo 3 dice, era como del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En esa época se utilizaban mucho esas carpas, donde las personas podían utilizarlo como una habitación, como una vivienda, o podían utilizarlo también como tiendas de campaña. Y a eso se dedicaba Aquila y Priscila. El oficio de ellos era hacer tiendas, y Pablo también hacía tiendas. Entonces se juntaron, se reunieron en el lugar, y allí era donde estaban. En el mismo comienzo de sus labores, en este centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita, y con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadores. Los corintios habían llegado a destacarse aún entre los paganos por su grosera inmoralidad. Parece que se vuelve y se repite la misma historia en nuestros días. Parecían pensar o preocuparse poco fuera de los placeres y alegrías frívolas de la hora. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Mientras estuvo en ese lugar, trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. ¿Eso era correcto? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? El método que estaba siguiendo Pablo para predicar, ¿era correcto eso? Presentando el mensaje con ese estilo, la lógica con la lógica, la razón con la razón. ¿Por qué hacía eso? Porque en esos lugares, ¿qué era lo que había? Muchos griegos. Y los griegos se dedicaban o estudiaban la filosofía. Y entonces la filosofía es el pensamiento del ser humano. Usted piensa y usted se pone a analizar todas las cosas, y a eso era que ellos se dedicaban. Entonces Pablo quería venir y utilizar la lógica para predicarles el evangelio. Miren lo que dice aquí mismo en la lección, página 204. Pablo era un orador elocuente. Antes de su conversión había tratado a menudo de impresionar a sus oyentes con los vuelos de la oratoria, pero ahora puso todo eso a un lado, y en lugar de entregarse a descripciones poéticas y cuadros fantásticos que pudieran complacer los sentidos y alimentar la imaginación, pero que no podrían alcanzar la experiencia diaria, Pablo trataba, mediante el uso de un lenguaje sencillo, de introducir en el corazón las verdades de vital importancia. Entonces miren, hermanos, Pablo cambió el estilo de predicar. Ya él no utilizaba esos métodos que estaban utilizando los griegos al presentar sus teorías y sus cosas. Ahora Pablo lo que estaba haciendo era predicando el mensaje de una manera como sencilla, que la gente lo pueda entender, que la gente lo pueda percibir. Estábamos hablando en el tema de anoche de esos predicadores que presentan cosas fantásticas, que la gente cuando oye eso dice, wow, pero esto va a ser así. Hermano, esta es una lección. Si usted tiene una pregunta, usted puede levantar la mano
O si tiene una opinión, también puede usted opinar y dar su observación. Lo que Pablo está hablando aquí está presentando casi el santuario de Dios. Sí. Pablo conocía los libros antiguos, como por ejemplo Pablo conocía la parte del libro de Daniel, porque aquí está hablando acerca de Cristo, que primeramente llegó a los judíos como un Mesías príncipe, y el pueblo judío tenía que recibirlo, pero el pueblo judío rechazó el primer llamado del Señor. Entonces todo lo que antes, dice la lección, todo lo que antes se hacía, el simbolismo de los becerros, de las ofrendas que se daban, era objeto de quién, del simbolismo de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario. Es decir, donde comienza el santuario de Jesús, comienza en la tierra, el santuario terrenal. Jesús aquí enseña el santuario ahora celestial, porque el santuario terrenal, cada becerro, el corderito que moría, era símbolo de la muerte de Cristo en el futuro. Y lo que Jesús vino aquí a explicar, está diciendo que que su muerte era la realidad prefigurada de todas las ofrendas, de los sacrificios que su ministerio en el santuario celestial. Era el gran objeto que arrojaba a su sombra hacia atrás, es decir, que lo que se mostraba atrás, Pablo vino a explicar a quienes, a los judíos, a los corintios. Lo estaban en Corinto, que había judíos que obviamente no, tanto como en el primer llamado, cuando llegó el Mesías, el primer llamado por judíos era aceptar al Mesías, porque supuestamente los judíos conocían la profecía, pero más no se dieron cuenta que llegó el Mesías, no estaban listos para recibirlo. Entonces aquí Pablo está explicando parte de las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento, ahora para mí entender a Cristo, como digamos, como una ofrenda de sacerdocio en el sacerdocio celestial. Entonces lo que vemos aquí es que Pablo está agarrando de la parte de atrás para dar a entender a cómo fue el asunto del santuario terrenal, y ahora qué hace Cristo en el santuario celestial. Es lo que Pablo presenta hoy día a la gente, o sea, en ese tiempo, en aquella gente allá, ¿qué hace Cristo en el santuario celestial? Como Esteban miró en el cielo, miró un cielo abierto, una visión, y miraba, dice, ¿a quién? A Cristo, a la diestra del Padre. Es decir, que miraba el santuario ahí celestial. Muy bien, entonces aquí en la página 199 del libro dice aquí: Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje, tanto por los judíos como por los griegos de Corinto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, confesó él. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar. Y a juicio de los griegos sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de demostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Es algo interesante, hermanos, porque en un lugar donde la cruz era considerado un objeto de tortura, era la pena de muerte, era un lugar donde se llevaba a los criminales, Pablo estaba presentando a una persona que había sido puesta en la cruz del Calvario para traerle la salvación a la raza humana. Eso no tenía lógica en la cabeza de la gente. Por eso dice ahí en esa escritura, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, confesó él, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. ¿Saben ustedes que Pablo se desanimó porque al principio el mensaje no se recibe con tanto aprecio, con tanta, vamos a decir, la gente no lo recibe con todo el corazón? Entonces dice ahí, vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 9. Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando, y yo
y no calles, Eso. que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál fue la orden del Señor a Pablo? Porque seguro Pablo dijo, no, ¿cómo voy a estar predicando aquí? Aquí no van a recibir el mensaje. Eso como que pasa en todas partes. ¿Y qué le dijo el Señor? No calles, siga hablando y no importa. Hermanos, ese es nuestro deber. A veces el mensaje es un mensaje duro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Predicarlo y predicarlo y predicarlo y predicarlo, y no importa si la gente no lo recibe, predique, porque ahí donde leyó el hermano Rolando lo dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si Pablo ya se quería ir de ahí porque no veía buenos resultados, el Señor le dijo: yo tengo mucha gente en este lugar. O sea, apenas estaba empezando a predicar, y como no veía los resultados, pues entonces se estaba desanimando, y él lo que quería hacer era prácticamente retirarse de ahí. Pero el Señor le estaba diciendo: no calles, siga hablando. Y ahora miren en el versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces miren qué tan interesante, hermanos, porque la orden del Señor es esa: siga predicando, siga predicando. ¿De quién son los resultados? De Dios son los resultados no son de nosotros. Nosotros sencillamente enseñamos, vamos a decir, esas verdades. Miren, hermanos, lo que está sucediendo allá en San Marcos, en Guatemala. El hermano Augusto en su casa tiene una señora que viene y les ayuda a hacer la limpieza, y la señora es muy católica. Pero ellos, ¿cómo empezaron? Enseñándoles la reforma pro salud, la reforma pro salud, la reforma pro salud a la señora. No le hablaron de otra cosa sino de eso. ¿Qué hizo la señora? Se convirtió en vegetariana. Es católica y vegetariana. Entonces la carne la dejó. Ahora su papá, que era un borracho, ellos son de Tacaná, pero viven ahí en San Marcos, y entonces el papá de esta señora Cheni, que era un borracho, cuando comenzó a aplicar esos principios, a dejar la carne, dejó también el licor. Porque una vez que su cuerpo entró en una dieta alimenticia diferente, entonces el hombre terminó dejando el licor. Y la señora está feliz porque dice: mi papá vivía enfermo, mis hijos vivían enfermos, mi papá era un borracho, no podía salir de la cadena del licor, estaba encadenado en ese vicio, era un problema porque siempre andaba tomando. Y ella dio el testimonio, dijo: no, cuando cambiamos nuestra manera de alimentarnos, entonces con ese cambio, mi papá dejó el licor, mis hijos ya no se volvieron a enfermar, y hay un cambio de vida, hay un proceso. O sea, dio el primer paso. El Señor dice: no temas, siga predicando, siga enseñando. Tal vez al principio usted no va a ver los resultados, pero los resultados se van a ver más adelante, cuando esas personas realmente quieran hacer un cambio en su corazón. Vamos a avanzar un poquito aquí. Pero para Pablo la cruz era el único objeto de supremo interés. ¿Qué era el supremo interés para Pablo? Bueno, yo no sé, hermanos, de dónde han salido esas ideas en los ministerios de sostén propio, que aquí ya no podemos mencionar la cruz. Yo no entiendo eso. Allá hay un himno que dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. ¿Y qué es lo que dice el coro? Ajá. Bueno, hay gente que dice que ese himno no debemos de cantarlo. A mí no me interesa la basura de la gente, porque eso era lo que Pablo predicaba: a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, si estuviéramos adorando la cruz, muy bien, una cruz, nos ponemos de rodillas ahí a adorar la cruz, pero eso no lo estamos haciendo. A ver, si no hubiera cruz, no habría ¿qué? ¿Cómo no vamos a mencionar la cruz?
No, que porque la iglesia católica tiene como emblema la cruz. ¿A mí qué me importa lo que la iglesia católica haga? ¿Yo acaso soy católico? Yo no soy católico. Si ellos adoran a la cruz, eso es problema de ellos. Si el Papa lleva una cruz en el pecho y las enseñanzas de Cristo las tira por tierra, eso es asunto y problema de él. Pero nosotros tenemos que reconocer la cruz, porque si no hubiera habido cruz, la salvación no hubiera sido una realidad. Entonces, para poder haber salvación, tuvo que haber una cruz, y Cristo tuvo que subir a esa cruz para morirse en esa cruz. Y eso era lo que Pablo predicaba. Aquí lo estamos leyendo. Página 199. Pero para Pablo la cruz era el único objeto de supremo interés. Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto a todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre como se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón, y Cristo es desde entonces todo en todo. Qué interesante eso, ¿verdad? Hay una cita de Romanos 1:14 que dice: a griegos y a bárbaros declaraba, sabios y a no sabios soy deudor. El amor por el Señor de gloria, a quien había perseguido tan implacablemente en la persona de sus santos, era el principio propulsor de su conducta, su fuerza motriz. Si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado bastaba para inducirlo a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Bueno, y en este tiempo tenemos que presentar la cruz de Cristo, ¿sí o no? A ver, ¿en qué manera es que se tiene que presentar ese mensaje y cómo se tiene que presentar ese mensaje? A ver, den alguna opinión, alguna observación. ¿Cómo en este tiempo podemos presentarlo? Porque ahí dice que Pablo, ese era el objeto de su predicación, la cruz de Cristo. Como un símbolo, simbolismo del sacrificio. Sacrificio, porque ciertamente Pablo, su mensaje era la cruz, Cristo crucificado. Pero damos a entender que Pablo, yo creo que donde él se paraba, Pablo no cargaba cruces como hacen hoy día la gente, lleva tu cruz. Lo que Pablo estaba entendiendo allí, la cruz de Cristo, es que él mismo llevaba su cruz, porque era un martirio todo el tiempo de Pablo, que era perseguido por los mismos judíos. Es decir, que Jesús dijo: el que quiere venir pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz. Nosotros comprendemos que la cruz es nuestra vida espiritual diaria, ¿verdad? Y presentar a la gente que el que quiere seguir a Jesús, que tome su cruz. Pero los católicos se equivocan, porque ellos toman su cruz y lo ponen aquí en el cuello. Y las iglesias también hoy día tienen sus cruces en las iglesias, literalmente. Y no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está hablando de una cruz donde fue crucificado el maestro, porque era el arma principal para matar un malhechor en aquel tiempo. Hoy día, por ejemplo, si Cristo hubiera muerto en ese tiempo, no hubiera muerto en la cruz de Jesús. Tal vez hubiera muerto de otra manera, digamos, en el corte del día. Pero en ese tiempo murió, en el tiempo romano, murió crucificado. Es decir, ¿qué se exaltaría hoy día si Jesús muriera? O sea, Pablo está exaltando ahí lo que es el mismo Cristo crucificado, digamos, porque Cristo significa que había las puertas abiertas en el cielo. ¿Cómo lo tiene Cristo en sus manos en el lugar celestial? Pues abiertas sus manos, porque se está haciendo que es esperando aún que lleguemos a tiempo, porque igual, así como cuando fue la cruz, fue enrollado para pues ser sepultado, pero la cruz se quedó ahí estancado ahí donde fue crucificado él. Es decir, lo que Pablo estaba haciendo, que era
un simbolismo de la cruz que lo que había dado, porque Pablo llevaba su cruz espiritual y esta cruz es lo que nosotros tenemos igual hoy día también, nuestra vida espiritual. Eso, y Pablo declaró, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces cuando la gente escuchaba eso, decían, este es un loco, porque él no está crucificado, él anda caminando y anda haciendo tiendas, y este hombre anda predicando. ¿Cómo él va a decir que está crucificado? Pero a él se refería a esa ilustración cuando lo aplicaba en el sentido espiritual. ¿Alguien quisiera leer San Juan capítulo 12, versículo 32? San Juan 12, 32. Antes de leer la lectura de San Juan, feliz sábado para todos, quiero comentar sobre el texto de 1 Corintios 1, 18. Ahí dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Cristo. Amén. Entonces en el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿es qué cosa? Locura. Ahora, el mensaje para ese tiempo, ¿cuál era el mensaje? Era el mensaje de la cruz. Entonces la pregunta que nosotros podríamos hacer, ¿por qué para los judíos la cruz era un tropezadero? Y entonces en el 23 dice que para los gentiles era ¿qué cosa? Una locura. Una locura. ¿Por qué? Creo que nosotros cuando leemos debemos de analizar el texto y debemos de pensar por qué razón dice eso. Creo que ahí generamos preguntas y decimos ¿por qué? Creo que debemos de preguntarnos, porque ahí el texto dice, pero dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es ¿qué cosa? La locura. Entonces, anoche se hablaba de un tema, sobre el tema de la verdad presente. Y creo que en ese tema, en el título, nosotros tenemos que generar una pregunta. ¿Qué es la verdad presente? ¿Qué respuesta le dan ustedes a eso? ¿Qué es la verdad presente? El pastor dio todos los textos, explicó el mensaje, pero ¿qué es la verdad presente? Eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces en este tiempo, Pablo estaba predicando la verdad presente. Yo creo que la respuesta es tan sencilla sobre la pregunta de que ¿qué es la verdad presente? La respuesta es sencilla. ¿Qué es la verdad presente? Usted lo investiga y lo busca y hace esa pregunta. La semana pasada yo les decía, cuando nosotros hacemos preguntas, ¿qué es lo que encontramos? La respuesta. Respuesta. Y cuando encontramos respuestas, ¿somos qué? Sabios. Entonces, ¿qué es la verdad presente? La verdad presente es sencilla. La verdad presente, la respuesta es la verdad. Lo que el pastor dijo anoche, lo que el reformador estaba predicando era algo que se había ocultado, pero ¿qué era lo que él estaba predicando? La verdad. Entonces, ¿qué es la verdad presente? Es la verdad. Cuando usted comienza a predicar, no importa qué clase de tema usted va a dar, pero si es un tema que está dando que es verdad, ¿qué es lo que usted está predicando? Verdad presente. Entonces, en este caso, Pablo estaba predicando este mensaje y estaba predicando una verdad, que es la verdad presente para ese tiempo. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje de la cruz. También el mensaje de la cruz es un mensaje de verdad presente para nosotros. Ahora, ¿por qué razón era tropezadero para los judíos? Porque los judíos, ellos creían mucho en la sabiduría y con toda su sabiduría no lograron entender el mensaje que era el mensaje de la cruz. Entonces, cuando a ellos se les llevaba este mensaje de la cruz, ellos decían, ¿cómo? Yo puedo creer en un Mesías. El pastor ha dicho que alguien que moría en una cruz era de lo peor. Miren lo que dice que esta partecita, déjenme seguirlo por aquí. Miren lo que dice acá, les voy a leer una lectura que tengo aquí. Dice así, dice, la actitud de los judíos hacía la idea de que alguien que había sido crucificado pudiera ser el Mesías. Esta está ilustrada en el diálogo con el Trifón de Justino Martín, donde dice Trifón, pero este así llamado Cristo de vosotros fue vil e ignominioso, hasta el punto de que la última maldición contenida en la ley de Dios cayó sobre él, pues fue crucificado. Por esa razón ellos no podían aceptar a Jesucristo, no podían aceptar el mensaje de la cruz, porque decían, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Cómo lo vamos a reconocer nosotros si fue muerto como cualquier persona?
murió en una cruz y por esa razón ellos no lo aceptaban. Ahora, ¿por qué los judíos, para ellos en el 22 dice, porque los judíos piensan el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero. Con toda la sabiduría los judíos no pudieron entender el mensaje de la cruz. Ahora dice, y para los gentiles era ¿qué cosa? Una locura. ¿Por qué razón? Porque los judíos, ellos eran filosos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Lo que hizo Pablo es que al llegar con esta gente, él trató de ver. Dice que en Atenas él no avanzó tanto con el mensaje. Entonces, para llegar a Corinto, lo que él hizo es adaptarse con la gente, introducir el mensaje con lo que ellos creían. De esa manera poder entrar más fácil con el mensaje. Entonces creo que debemos de entender de que por esa razón ellos no aceptaban este mensaje. Lo mismo sucede en este tiempo. Se predican los mensajes de verdad presente. La verdad presente es cuando se predican los mensajes. Todos los mensajes, por ejemplo, en el tiempo de Noé se predicó un mensaje de verdad presente, que venía la destrucción del diluvio. En el tiempo de Lot, en todos los tiempos, en el tiempo del reformador se predicó. En el tiempo que vinieron los que comenzaron el movimiento adventista, vino también el mensaje de verdad presente. Hoy tenemos mensaje de verdad presente. Ahora, todos nosotros seremos juzgados de acuerdo al conocimiento que ustedes y yo tengamos. Entonces, creo que debemos de seguir adelante. Tal vez mucha gente no va a aceptar el mensaje de verdad presente. ¿Cuáles son los mensajes? La cruz es el mensaje de verdad presente. Todos los mensajes que están encerrados, que son verdades en la palabra de Dios, son mensajes de verdad presente. Muy bien, entonces ahorita sí vamos a leer San Juan 12:32. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, por favor, San Juan. Si fuere levantado de la tierra, a todos los caeremos. Eso dice la escritura. Entonces miren qué interesante la intervención de César, porque nos está hablando de lo que significaba la cruz para esa gente. Eran una locura. Era una locura, o sea, ¿cómo me vas a venir a mí a hablar de una persona que fue clavada en una cruz por malhechor? Porque eso se imaginaban ellos, que solo un asesino podía subir a la cruz. Y claro, evidentemente era un asesino el que tenía que subir a la cruz. Por eso fue que Pilato los puso a escoger. ¿Quién quieren que le soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y la gente a quién escogió? A Barrabás, o sea, suelten a Barrabás, y Barrabás era un asesino, y Barrabás era el que tenía que subir a la cruz. Entonces, en el Imperio Romano, esa idea de la cruz era una idea absurda. ¿Cómo van a predicar que un Salvador fue llevado a una cruz? Y ellos comenzaban a argumentar y a analizar esas cosas, y ahí era donde Pablo encontraba cierto rechazo al mensaje que estaba predicando. Pero Dios le había dado una orden, le dijo, no te detengas, no calles, sigue predicando. Y el mismo Señor Jesucristo lo había dicho ahí. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, declaró el Salvador. Los obreros evangélicos de Corinto comprendían los terribles peligros que amenazaban a las almas de aquellas por quienes trabajaban. Su conciencia de responsabilidad que descansaba sobre ellos presentaban la verdad como ese Jesús. Claro, sencillo y decidido era su mensaje. Así tenemos que presentarlo delante de la gente. O sea, esa es la manera. Claro, sencillo y decidido era su mensaje. Sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y no solo en sus palabras, sino en su vida diaria se revelaba el Evangelio. Entonces, asimismo hay que presentar el mensaje del Señor. No podemos, hermanos, cambiarle al mensaje ni suavizarlo, porque la gente se va a molestar, porque la gente se va a ir. Si esa es la idea que tenemos en la cabeza, entonces no hablemos mejor. O sea, no presentemos el mensaje, porque el mensaje de verdad, el mensaje es duro. El mensaje no es un mensaje suave. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Una de dos: o se salva o se pierde, o alcanza la vida eterna o se condena. Una de dos. Y es que así es de claro el mensaje. El Señor no nos habla con rodeos, hermano. El Señor nos habla claro. Y nosotros no podemos tener una idea en la mente que como Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor, entonces al final, como dicen los pentecostales, ¿qué va a suceder al final?
¿Ustedes no han oído lo que ellos enseñan? A ver, ¿qué va a pasar al final con toda la gente? ¿Qué dicen los pentecostales? No, ellos predican el rapto. Pero ¿sabe qué predican los pentecostales? Ellos dicen que al final va a venir Cristo y va a perdonar a toda la humanidad y a todos los va a llevar al cielo. Eso no tiene lógica en la palabra de Dios, hermano, porque la Biblia habla de trigo y cizaña. El trigo al granero del cielo. ¿Y qué va a pasar con la cizaña? Va a ser quemada. Entonces van a haber dos grupos. ¿Cómo es posible que estemos predicando que toda la gente se la va a llevar Dios al cielo? A ver, ¿qué es lo que hay en esta tierra? Hay secuestradores, hay violadores, hay asesinos, hay gente corrupta, hay gente mala, hay gente de malas intenciones y de mala fe. Ese es el grupo que el Señor se va a llevar al cielo, porque su amor es tan grande que al final los va a perdonar a todos. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si al final Cristo va a venir y va a perdonar a toda esa gente, entonces ¿cuál es el propósito de la cruz? Ese no es el propósito de la cruz. Vamos a leer lo que nos dice San Juan capítulo 3. Miren este pasaje. Versículo 19. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? San Juan 3:19. Capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, ¿y quién es la luz? Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. ¿Qué nos dice San Juan capítulo 1, versículo 4 y 5? Vamos a ver quién es la luz. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso, entonces por eso dice San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es de sencillo. Ahí está diciendo por qué viene la condenación a la tierra. Porque la gente no quiere la verdad es la luz. ¿Qué es lo que quiere la gente? La mentira, el engaño, las tinieblas. Eso es lo que quiere la humanidad. Y así no vamos a llegar a alcanzar la vida eterna si nosotros nos aferramos de lo que Dios llama en su palabra las tinieblas, que viene siendo ¿qué? El error, la mentira. Lo que identifica a Satanás son las tinieblas. Lo que identifica a Cristo es la luz. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos a Pablo luchando en Corinto con una gente que no aceptaba la cruz de Cristo, pero al final sí parece que se levantó una iglesia en ese lugar. Él se quedó 1 año y 6 meses y dice que el Señor le dijo que allí tenía mucho pueblo. Vamos a leer la página 205, ya casi estamos llegando al final. Dice, página 205 de la lección: los esfuerzos de Pablo en Corinto no fueron estériles. Muchos se volvieron del culto de los ídolos para servir al Dios vivo. Una gran iglesia se alistó bajo la bandera de Cristo. Algunos fueron rescatados de entre los gentiles más disipados. Llegaron a ser monumentos de la misericordia de Dios y la eficacia de la sangre de Cristo para limpiar del pecado. El creciente éxito de Pablo en la presentación de Cristo despertó en los judíos incrédulos una oposición más resuelta. Se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Era el tribunal de Galión, el procónsul. Entonces esperaban que las autoridades, como asociaciones anteriores, se pusieran de su parte, y en altas y airadas voces expresaron su disgusto contra el apóstol diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. La religión judía estaba bajo la protección del poder romano.
Los acusadores de Pablo pensaban que si podían probar que violaba la ley de su religión, se lo entregarían probablemente para que lo juzgaran y lo sentenciaran. Esperaban así lograr su muerte, pero Galión era un hombre íntegro y se negó a dejarse engañar por los judíos celosos e intrigantes. Disgustado por su fanatismo y justicia propia, no quiso hacer lugar a la acusación. Mientras Pablo se preparaba para hablar en defensa propia, Galión le dijo que no era necesario. Entonces, dirigiéndose a los airados acusadores, dijo: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os tolerará. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Tanto los judíos como los griegos habían esperado ansiosamente la decisión de Galión y su inmediato despacho del caso como asunto que no era de interés público para los judíos la señal de retirarse, desconcertados y airados. La decidida actitud del procónsul abrió los ojos a la muchedumbre clamorosa que había estado ayudando a los judíos. Por primera vez durante las labores de Pablo en Europa, la multitud se puso de su parte en la presencia del procónsul y sin que lo impidiera acosaron violentamente a los principales acusadores del apóstol. Todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba eso. Así el cristianismo obtuvo una señal de victoria. Pablo se detuvo allí muchos días. Si el apóstol hubiera sido entonces obligado a abandonar Corinto, los conversos de la fe de Jesús hubieran quedado en situación peligrosa. Los judíos se hubieran esforzado por aprovechar la ventaja lograda hasta el punto de exterminar el cristianismo de esa región. Por eso se tuvo que quedar 1 año y 6 meses. Si Pablo se hubiera ido de ahí el evangelio no hubiera prosperado, no hubiera progresado, no hubieran llegado a ninguna parte. Aquí hay una palabra que es interesante aplicar, se llama la perseverancia. Él perseveró por 1 año y 6 meses predicando en ese lugar. Y hermanos, y así tenemos que hacer. Aquí tenemos un campo misionero. Es Dudley, está Goldsboro, está Monteolivo, todos esos lugares. Hay personas que están esperando ansiosamente que se les lleve el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer primero? Consagrarnos, orar y pedir dirección al Señor para ir y buscarlos y llevarles el mensaje de salvación. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final de la lección. Le damos gracias al Señor por el estudio de su palabra, y la próxima semana estaremos estudiando el capítulo 25 del libro de Hechos de los Apóstoles. Si usted tiene un celular de estos que tiene internet, usted puede bajar el libro y leer la lección durante la semana para que pueda tener una idea de lo que estamos estudiando. Bien, hermanos, creo que podemos ir de rodillas para pedir al Señor su bendición y continuar con el programa de esta mañana. Vamos de rodillas para orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por el estudio de escuela sabática, Señor. Bendícenos para poder entender estas lecciones tan preciosas en los esfuerzos y perseverancia del apóstol Pablo. El consejo, Señor, que tú le diste, que no se detuviera, que no se callara, que siguiera predicando, que siguiera avanzando, porque nadie le haría daño. Tú lo ibas a defender, Señor, en ese lugar. Señor, bendice esta tu iglesia, estos tus hijos. Bendice también, Señor, estas áreas de trabajo. Tu palabra dice: los obreros son muchos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Permítenos, Señor, ser de esos obreros que aman tu causa y quieren compartir tu palabra. Señor, gracias una vez más por esta lección. Bendice el segundo servicio y bendice tu siervo, Señor, que va a trazar tu palabra en esta mañana. Lo pedimos todo en el nombre soberano y poderoso que es Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.